su segundo día en Camerún, el Papa León XIV destaca la unión entre líderes cristianos y musulmanes que median por la paz en el violento enfrentamiento entre el gobierno y grupos separatistas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que las autoridades de Israel y el Líbano acuerdan un cese del fuego de 10 días a partir de la medianoche de este viernes. En Perú continúa el conteo de votos de las elecciones presidenciales en medio de llamados a la calma ante pedidos por aclarar supuestas irregularidades en el proceso. La Iglesia en España celebra y respalda la legalización de 500.000 migrantes y la califica como una medida ética, social y de responsabilidad política. El talento colombiano llega al corazón del cristianismo con una imponente custodia que servirá para exponer el Santísimo Sacramento a la adoración de miles de fieles en la fiesta del Corpus Christi. Hola Natalia, hay mucho que reportar. Así es, Eddie, como siempre lo hacemos desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En la fiesta de Santa Bernardita Subirús empezamos las noticias desde Camerún, en el segundo día de la visita del Papa León XIV a este país de África. Desde ayer el Santo Padre lanzó un mensaje a los responsables de las guerras en el mundo, informa nuestra corresponsal Paola Flynn. El Santo Padre viajó desde la capital de Camerún, Yaoundé, a Bamenda, en el noreste del país, cerca de la frontera con Nigeria. Al llegar lo esperaban las autoridades locales. Luego se trasladó a la Catedral de San José de Bamenda para el encuentro por la paz con la comunidad local. Después de un breve momento de oración en la capilla del Santísimo Sacramento, fue recibido en la catedral con un canto coral. El pontífice agradeció al pueblo de Camerún, una tierra que describió como ensangrentada pero fecunda. Camerún atraviesa una grave crisis interna, un conflicto armado que estalló entre el 2016 y 2017. La violencia enfrenta al gobierno con grupos separatistas en las regiones del noreste y suroeste, que buscan la independencia de estos territorios. El lunes, grupos separatistas anunciaron una tregua de 3 días en las dos regiones con motivo de la visita del sumo pontífice. I am here to proclaim peace. He venido aquí para anunciar la paz, pero enseguida me doy cuenta de que son ustedes quienes la anuncian a mí y al mundo entero. De hecho, como acaba de recordar uno de ustedes, la crisis que ha sacudido estas regiones de Camerún ha acercado más que nunca a las comunidades cristianas y musulmanas, hasta el punto de que sus líderes religiosos se han unido y han fundado un movimiento por la paz, a través del cual tratan de mediar entre las partes enfrentadas. El Papa lanzó un mensaje a quienes utilizan las religiones y el propio nombre de Dios para sus propios fines militares, económicos y políticos, arrastrando, dijo, a lo que es santo hacia lo más sucio y tenebroso. Los señores de la guerra fingen no saber que basta un instante para destruir, pero que a menudo no basta toda una vida para reconstruir. Fingen no ver que se necesitan miles de millones de dólares para matar y devastar, pero que no se encuentran los recursos necesarios para curar, educar y levantar a la gente. Tras el encuentro, el Santo Padre, junto a líderes locales, liberó 7 palomas blancas como signo de un deseo compartido por la paz. Después, el pontífice se dirigió al aeropuerto de Bamenda, donde saludó a los peregrinos desde el Papamóvil. Ahí, frente a más de 20.000 personas, celebró una misa por la paz y la justicia. En su homilía, el pontífice subrayó los problemas que enfrenta la región y que impiden garantizar los derechos fundamentales. Existe una corrupción moral, social y política que se manifiesta sobre todo en la gestión de la riqueza y que obstaculiza el desarrollo de las instituciones y las infraestructuras. Observamos también los graves problemas que afectan a los sistemas educativo y sanitario, así como la migración a gran escala hacia el extranjero, especialmente de los jóvenes. El Papa subrayó que estos problemas internos se acentúan cuando agentes externos, dijo, siguen echando mano del continente africano para explotarlo y saquearlo. Hermanos y hermanas, el consuelo para los corazones rotos y la esperanza de un cambio en la sociedad son posibles si nos confiamos a Dios y a su palabra.
Debemos tener siempre presente la exhortación del apóstol Pedro, obedecer a Dios antes que a los hombres, obedecerle, porque solo Él es Dios. Obey God. Solo Dios nos libera, solo su palabra abre caminos de libertad, solo su espíritu nos convierte en personas nuevas, capaces de transformar este país. Al finalizar la celebración eucarística, el Papa León se reunió con las autoridades locales antes de tomar su vuelo de regreso a la capital, Yaoundé. Paola Flynn, EWTN Noticias. Ahora escuchemos los sentimientos de los camerunenses sobre el Papa León en su país. Uf, sí, vi al Papa. Ir al cielo no es fácil. Para ver al Papa, como ves, iba descalza. Tuve que cruzar la calle con miedo. Estaba asustada antes, pero crucé solo para ver al Papa. Y sentí una sensación de renovación porque el Papa ha venido a restaurar Camerún. Puedo decir que la emoción es inmensa. Me siento bien por haber visto, aunque sea brevemente, al sucesor de San Pedro aquí en Camerún. Es un momento de profunda emoción. Todavía tiemblo por ello. El pueblo cristiano vive la esperanza. Creemos que gracias a la visita del Papa se moverán corazones y conciencias y las cosas empezarán a cambiar. Tenemos fe en Jesucristo y solo Él puede traer soluciones. Jesús sanó a los enfermos por la fe y nosotros creemos lo mismo. El Papa, como representante de San Pedro, nos da esperanza. La foi en Jésus-Christ, il n'y en a pas une autre. La première expérience, j'étais très jeune et très malade. La primera vez estaba muy enferma y no pude ir al aeropuerto. Lo vi pasar por Mobobán, que era la ruta oficial. Recé pidiéndole al Santo Padre que intercediera por mí porque tenía problemas neurológicos. Hoy, lo que me trae aquí es que recibí la sanación que anhelaba, milagrosamente. La Iglesia, Jesús y yo somos uno. La deuxième fois, c'est qui m'anime. Por otro lado, el presidente Donald Trump informó este jueves que el presidente del Líbano, Joseph Aoun, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acordaron iniciar un alto el fuego de 10 días a partir de las 5 de la tarde, hora del este. El anuncio lo hizo a través de su cuenta en la red Truth Social y luego de sostener conversaciones con ambos líderes, señaló. Indicó haber ordenado a su vicepresidente secretario de Estado y el jefe de Estado Mayor Conjunto para que trabajen con Israel y Líbano para una paz duradera. Además, precisó que invitará al presidente del Líbano y al primer ministro israelí a la Casa Blanca para las primeras conversaciones entre los líderes de ambas naciones desde 1983. Destacó que ambas partes quieren paz. Más temprano, el ejército israelí intensificó los ataques contra los terroristas de Hezbollah en el sur del Líbano, dejando 4 rescatistas libaneses muertos y 6 heridos, reporta Associated Press. Escuchemos a los familiares de los fallecidos y a un miembro de Hezbollah. Israel mató a los hombres de la defensa civil, a los paramédicos, los mataron. ¿Qué estaban haciendo? Estaban rescatando a los heridos y a los muertos. Perdón, quise decir a los mártires. Llegamos al lugar y él salió de la ambulancia antes que cualquiera de sus compañeros. Se dirigió hacia los heridos y un dron lo alcanzó. Murió en el campo de batalla mientras rescataba a sus amigos, los paramédicos. Destruir puentes no afectará a la resistencia porque la resistencia tiene en cuenta que el enemigo intentará cortar las líneas de suministro, pero estas líneas no se cortarán si Dios quiere. Al destruir puentes, amenazar refugios y luego atacarlos cuando están vacíos, Israel atenta contra la estabilidad y la seguridad de la sociedad libanesa. Y sobre la guerra en Medio Oriente, en rueda de prensa este jueves, el jefe de Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Keane, señaló que las fuerzas estadounidenses encargadas del bloqueo de los puertos iraníes perseguirán a cualquier buque con bandera iraní o a cualquiera que intente dar apoyo material a Irán. Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, enfatizó que el ejército permanece listo para actuar y preparado para entrar en acción a las órdenes del presidente Donald Trump. Escuchemos. Nos estamos rearmando con más potencia que nunca y con mejor inteligencia, lo que es aún más importante, mejor inteligencia que nunca, ya que ustedes se exponen con sus movimientos a nuestra atenta mirada.
Estamos listos para actuar contra su infraestructura crítica de doble uso, contra su capacidad restante de generación de energía y contra su industria energética. Preferiríamos no tener que hacerlo, pero estamos listos para actuar a las órdenes de nuestro presidente y con solo pulsar un botón. Y en Perú continúa el conteo de votos tras las elecciones presidenciales del domingo 12 de abril. La actualización arrojó sorpresas dentro de los candidatos que pasarían a la segunda vuelta electoral, informa nuestro corresponsal Abel Camasca. Con más del 92% de actas contabilizadas, Keiko Fujimori del Partido Fuerza Popular sigue encabezando los resultados de las elecciones presidenciales del domingo en Perú. En el segundo lugar, la brecha entre el izquierdista Roberto Sánchez y el candidato de derecha Rafael López Aliaga se ha acortado más. Ante denuncias de irregularidades y presunto fraude por la demora en la apertura de varios centros de votación en Lima, Fujimori, también de derecha, ofreció a López Aliaga a sus personeros para esclarecer los hechos, pero criticó el llamado a la insurgencia civil que hizo López Aliaga. En una democracia y en un Estado de Derecho, quienes lideran partidos políticos tienen el deber, por encima de cualquier interés personal, de preservar el orden y canalizar sus reclamos a través de los procedimientos y reglas establecidas. López Aliaga presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones un recurso formal para que se garantice el ejercicio del derecho al voto de más de 1 millón de electores afectados, según indica el texto, por el fallo operativo de la Organización Nacional de Procesos Electorales. En redes sociales, su partido Renovación Popular pidió la ayuda de los ciudadanos. Peruano, si tienes información de algún caso de suplantación, adulteración en el contexto de los votos de las actas y o cualquier otra irregularidad, por favor envíanos dicha información, adjuntando evidencia. Por su parte, el candidato de izquierda, Roberto Sánchez, pidió que las denuncias de irregularidades sean sustentadas con pruebas. Además, habló de la posibilidad de establecer alianzas con otros partidos políticos en una segunda vuelta contra Fujimori, y detalló cómo sería su política en inversiones de llegar a ser presidente. Yo, peruano, patriota, ¿me voy a oponer a la inversión china? ¿Me voy a oponer a la inversión americana? No, voy a promover los dos. Porque el pueblo necesita empleo, inversión, activos, democratización, eso es acceso a cultura. El seguidor del expresidente Pedro Castillo, quien está preso por intento de golpe de Estado, también se refirió al tema de las expropiaciones. Nosotros no le vamos a expropiar nada a nadie, pero somos la voz de ese pueblo milenario que quiere que un Estado defienda al ciudadano. El sitio web del Diario Oficial del Peruano indica que el Jurado Electoral Especial revisará más de 4.000 actas observadas que definirán el pase a segunda vuelta. Y una majestuosa custodia auténtica, obra de arte sacro elaborada por manos colombianas, será llevada a uno de los lugares más sagrados del cristianismo. Nuestra corresponsal Lida Lozada informa. Desde un taller de arte ubicado en el noroccidente de Colombia llegará en los próximos días una obra destinada a uno de los epicentros de la fe cristiana. No es solo una pieza de orfebrería, es un signo litúrgico que conecta dos geografías, Antioquia y Jerusalén, en torno a un mismo misterio. Se trata de la custodia andina creada en el municipio del Carmen de Viboral, reconocido por su tradición artesanal. Es un ostensorio de 80 centímetros, elaborado mediante técnicas como la fundición a la cera perdida, con bronce, oro, plata, filigrana y cerámica artesanal. Su destino será la Basílica de Getsemaní, también conocida como la Basílica de las Naciones, en el Monte de los Olivos, junto al Jardín de Getsemaní. Esta pieza de orfebrería es una pieza que llevamos elaborando aproximadamente hace 2 años desde el Taller de Arte Religioso Santiago Campo, con la alianza de varios talleres, de varios artesanos y artistas locales, departamentales y nacionales, donde involucramos cerámica carmelitana, orfebrería nacional,
filigrana momposina. Inspirada en los olivos milenarios del huerto donde Jesús oró la noche antes de su pasión, la custodia eleva la mirada hacia su centro, el lugar donde se expone la Eucaristía rodeado por una corona de espinas. En la base, los apóstoles Pedro, Santiago y Juan aparecen dormidos mientras resuena el llamado a velar y a orar. Pero esta obra también habla con acento colombiano, integra elementos de la identidad antioqueña como el carriel y la rula, aves como el barranquero andino elaboradas en filigrana por un artesano de la ciudad de Santa Cruz de Mompox, incluyendo piedras preciosas en los ojos para contrastar con los dorados del olivo. Toda la custodia descansa sobre una base circular que se sostiene en 3 garras del oso de anteojos, especie nativa de la cordillera de los Andes, una síntesis de territorio, cultura y fe. Quisimos meter como esta representabilidad nacional con elementos nacionales para que nos sintamos identificados y bueno, para que llevemos esta custodia como un signo de oración también y de comunión entre hermanos y naciones. Esta obra nace en una región donde el arte sacro forma parte de la vida cotidiana y de la expresión de la fe de sus habitantes. Nos sentimos felices de saber que de las manos de uno de los nuestros sale un objeto tan valioso para el culto cristiano. Esta no es la primera vez que Santiago Ocampo Higuita hace arte para Tierra Santa. En el 2019, los frailes franciscanos, custodios de los lugares santos, buscaban reemplazar una imagen napolitana del siglo XVIII. Entre representantes de diferentes países, el elegido para realizar la nueva obra fue este artista antioqueño. Así nació el Cristo del Silencio, donado también en honor a las víctimas del conflicto armado colombiano, una obra que ahora es protagonista durante la celebración del Viernes Santo en Jerusalén. Al Cristo del Silencio le siguió la Virgen de Nazaret, una imagen que en 2025 inició un recorrido muy especial. Es una imagen que está peregrinando por todo el mundo y que tiene una relación muy linda con la Casa de la Sagrada Familia allí en Tierra Santa. En medio de los vientos de guerra que soplan en Oriente Medio, esta custodia, destinada a la adoración del cuerpo sacrosanto de Cristo, se proyecta también desde Colombia como un signo de oración y esperanza. Se espera que la custodia andina pueda estar en Tierra Santa para la solemnidad del Corpus Christi, en la que la Iglesia venera la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, la Iglesia en España respalda la regularización de 500.000 migrantes, una medida que considera un imperativo ético y de justicia social. Además, a 8 siglos de la muerte del Poverello de Asís, visitamos un monasterio en las afueras de Roma para conocer el rostro más auténtico del santo. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. España para contarles que varias organizaciones eclesiales manifestaron su apoyo a la regularización extraordinaria de 500.000 migrantes indocumentados aprobada el 14 de abril por el gobierno español de Pedro Sánchez. Cáritas, la Conferencia de Religiosos de España y el Departamento de Migración de la Conferencia Episcopal Española, en una declaración conjunta, definieron como una medida de responsabilidad política, ética y social, destacando que la falta de documentos expone a muchas personas a situaciones de vulnerabilidad y exclusión. El decreto está dirigido a extranjeros llegados al país antes de enero de 2026 que puedan acreditar su permanencia y no tengan antecedentes penales. Escuchemos al presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello. Es un reconocimiento de la dignidad humana, una oportunidad para colaborar en el bien común. El desafío de la integración de los inmigrantes continúa. Los retos de integración cultural, la necesidad de regular los flujos migratorios en nuestro Estado también continúa y esto difícilmente se podrá hacer sin un acuerdo de la Unión Europea. Pero hoy alegrémonos porque muchas personas que estaban ya trabajando y no podían ni siquiera cotizar con sus impuestos al bien común puedan desde hoy iniciar un proceso de regularización que quiera Dios que sea posible, de pertenencia plena a nuestra sociedad, a reconocimiento de su dignidad. En el jubileo por los 800 años de la muerte de San Francisco de Asís les mostramos el retrato más fiel del santo, conservado en un monasterio cerca a Roma. Este es el reportaje del programa de Vaticano de EWTN.
En lo alto del valle Aniene, un monasterio se aferra a la roca. Se trata de la cueva sagrada, construida alrededor de la gruta donde San Benito de Nursia se retiró como joven ermitaño, dejando que el silencio, la oración y el trabajo dieran forma a un nuevo camino para la Iglesia y el monacato occidental. Pero en lo más profundo de estas cuevas encontramos otra inesperada visión de otro santo, San Francisco de Asís. El padre Mauricio Viera, prior del monasterio del Sacro Speco, revela que San Francisco vino aquí en busca de lo primero que Benedicto encontró: silencio, oración y la belleza de la creación. Francesco viene qui, rimarrà qualche tempo qui, non sappiamo quanti giorni. Francisco vino aquí y se quedó durante un tiempo, algo que luego, de alguna manera, quedó inmortalizado, gracias a que tenemos este fresco tan famoso. Se cree que permaneció aquí en oración por devoción a los benedictinos, quienes más tarde le inspirarían. De hecho, podemos decir que cuando Francisco comienza su viaje, no tiene ni idea de la posibilidad de fundar una orden. Quiere vivir por su cuenta. Su modelo es San Benito, pero más tarde cambia de idea y funda la orden franciscana. Come lo conosciamo, che è molto diverso da quello benedettino. Esa imagen inmortalizada sigue aquí, en las cuevas, atrayendo a los peregrinos para que contemplen a San Francisco como un hombre vivo. Pocos conocen este lugar mejor que Martina Amati, una historiadora del arte que recibe a cientos de visitantes cada día. Ella llama a Francisco el peregrino más famoso de todos y nos lleva al interior de la capilla de San Gregorio para mostrarnos lo que ella describe como una fotografía antigua de su visita. Bienvenidos a la capilla de San Gregorio, donde se conserva la verdadera efigie de Francisco. Este retrato fue probablemente realizado durante la visita que Francisco de Asís hizo aquí en 1223. Vino para acompañar a Ugolino d'Ostia, que más tarde se convertiría en el Papa Gregorio IX. Y durante esa visita consagró una pequeña capilla. Probablemente por eso un monje anónimo del monasterio decidió pintar el retrato de San Francisco. En esa imagen, Francisco aparece con unos 40 años, no como santo, sino como fraile, con un hábito sencillo y un cinturón de cuerda que sostiene un mensaje de paz. Aquí se retrata a Francisco probablemente a tamaño real, más o menos con la estatura media de las personas de aquella época. En primer lugar, no hay aureola, lo que sugiere que aún estaba vivo. Se le identifica simplemente como Fray Francisco. Lleva ese hábito gris ceniza, lo que indica que es anterior a la aprobación formal de la orden franciscana, que se produciría unos meses más tarde bajo el pontificado del Papa Honorio III. Y no tiene estigmas, los cuales recibiría el año siguiente, en 1224, en La Verna. De cerca, el estilo de influencia bizantina invita a una lectura espiritual. En el lenguaje de la iconografía, algunos interpretan las orejas agrandadas como una atención a la palabra de Dios, la garganta fuerte como signo de estar lleno del Espíritu Santo y la mano en el corazón como fuente de paz. Y en su mano izquierda un pergamino dice: paz a esta casa. Pero el fresco no solo habla en símbolos, también conserva un detalle histórico sorprendente que apunta al verdadero Francisco. Lo que nos dice que se trata de Francisco es un detalle en su rostro. Se puede ver que un ojo es más grande que el otro. Probablemente sea el resultado de una dura operación ocular a la que se sometió Francisco en Fonte Colombo, cerca de Rieti, antes de llegar a Subiaco, para tratar lo que se cree que fue una infección ocular que probablemente contrajo en Tierra Santa. Durante siglos los peregrinos han acudido a este santuario y muchos han dejado algo atrás: nombres, oraciones y marcas grabadas en las paredes, a menudo cerca de los santos con los que se sentían más identificados. Y en el retrato de Francisco, Martiña señala una firma que sorprende a los visitantes.
Por ejemplo, en el retrato de Francisco se puede encontrar lo que podríamos señalar como una firma ilustre porque dice «Yo fui el Papa Pío II». Sabemos que el Papa Pío II Piccolomini pasó por aquí en 1461 visitando los monasterios y dejó su nombre. Martina Amati dice que este retrato se convirtió en el modelo de la imagen de Francisco que comenzó a difundirse y que influyó en la forma en la que los artistas posteriores lo representarían, incluso en el famoso fresco de Cimabue en Asís. Esta difusión se puede incluso apreciar aquí, en una copia posterior realizada en la pared opuesta. Ambas obras juntas forman lo que los historiadores del arte a veces llaman el doble retrato de Francisco de Asís, lo que apunta aún más claramente a su visita a este lugar. Por otro lado, la Conferencia Episcopal Española confirmó 4 grandes eventos del Papa León XIV durante su visita en junio. Una vigilia con los jóvenes el sábado 6 de junio en la Plaza de Lima en Madrid, que culmina con una adoración eucarística. El domingo 7 de junio, día del Corpus Christi, el pontífice preside la Santa Misa en la Plaza de Cibeles. El jueves 11 de junio, misa en el Estadio Gran Canaria en la isla del mismo nombre. Y el viernes 12 de junio, misa en el puerto de Santa Cruz, Tenerife. Nos despedimos viendo los momentos más impactantes del Papa León XIV en su segundo día de visita en Camerún. Este viernes 17 de abril, el Papa celebra una misa multitudinaria en el Estadio de Japón en la ciudad de Douala. Hasta mañana. To love our neighbor, whomever and wherever he or she may be. Para representar esa libertad que nos debe conducir a trabajar por la paz.